Muy buenos días. Reconozco a algunos directores y directoras por haber estado en sus colegios. Agradezco la invitación de la superintendencia y la posibilidad de compartir con gente que lleva mucho tiempo, como Ana María, y bueno, ella que es una testigo vivencial, generadora de cambios, por lo que yo más bien voy a trabajar en otro foco que creo que es fundamental, y para eso voy a partir con algunas mínimas historias. Una es de una paciente de ayer que me relató 13 años que en el colegio era transparente, no la tomaban en cuenta y la dejaban de lado. Mandé una nota al colegio y me respondió la psicóloga que no, que bullying significaba daño físico y acoso directo. Por lo tanto, lo que yo le mandaba a decir en términos de que tenía que generar acciones, porque hoy día es un deber y está en la ley, y el tener los comités de convivencia, ¿no es cierto?, es una obligación legal, no correspondía en este caso. Una historia pequeña. La segunda, vamos a África, cuando se terminó el apartheid. ¿Sí? Ustedes saben lo que pasaba en el apartheid, ¿no es cierto? Los negros eran tratados como entre animales sin alma o algo extraño, así, ajeno a lo que era el ser humano. Quienes los trataban así eran los afrikaners, los blancos, ¿ya?, que tuvieron el poder por muchos años. Entre otras cosas, encerraron a Mandela durante muchos años en la cárcel, pero llega el momento en que Mandela sale de la cárcel y es elegido presidente. Y los afrikaners entregan el poder, ¿ya? ¿Y qué se pregunta Mandela? ¿Y qué es lo que hago con los torturadores, con los asesinos, con los que abusaron directamente con las personas, sus familias? Y dice, yo voy a actuar de acuerdo a mi cultura y mi historia, y esa es la cultura del Ubuntu. ¿Y cuál es la cultura del Ubuntu? ¿Ya? Ellos solucionaron el problema haciendo unas especies de juicios que no eran tales, donde había un comité presidido por un arzobispo, no tengo claro si era Desmond Tutu, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Ponían al asesino y al torturador delante de los restos de la familia y de los deudos, y él relataba con pelos y señales lo que le había hecho al marido o al hijo o a quien fuera el pariente, ¿ya?, delante de los deudos. Y los deudos, después de escuchar el relato en primera persona, mientras cantaban, porque en África se canta, ¿ya?, y cantan en estas situaciones, escuchaban, lloraban, gritaban, cantaban y después le decían, te perdono. Y así el 90% de los torturadores, de los asesinos y de los que violaron todos los derechos humanos no fueron condenados, sino que fueron perdonados por una cultura que es ancestral, ¿ya?, en África, y se llama la del Ubuntu. ¿Y cuál es la base de eso? La base de eso es que si yo perdono a ti que me hiciste daño, perdono a la humanidad completa. Pero si tú me torturas a mí, ¿no es cierto?, me violentas a la humanidad completa. Y eso fue la solución que dio Mandela y la cultura africana al problema de la violación de los derechos humanos. La cultura de la verdad acompañada del perdón. Y el tercer relato, ¿ya?, esto lo leí en la mañana en el diario El País, porque yo lo recibo para entretenerme. Es mejor que la mayoría de los diarios de aquí, mucho más entretenido, y no tiene, ¿no es cierto?, publicidad, hoja por medio, ¿ya?, y hace análisis extraordinarios, sociopolíticos y culturales. Aparecía una gran cita donde mencionaban un diálogo de Habermas, filósofo que aún está vivo, con Sartre, gracias a la ayuda de mi amigo aquí de la UNICEF, me confundí con Camus porque se me quedó en el auto la hoja del diario que traía, y cuando se estaba a punto de morir, Sartre, que dijo, estoy convencido que la compasión es el fundamento y la base de la ética. El fundamento y la base de la ética es la compasión, dijo.
poquito antes de morirse. Todos saben, gente culta, que reflexiona de la educación, las posturas existencialistas de Sartre, que no eran precisamente basadas en Dios y la religión, era el existencialismo ateo. Pero al final, ¿de qué es lo que habló? Del amor. ¿Y qué tienen estas tres historias en común? Lo que yo creo que es la base del problema del bullying. No el bullying de la violencia, y es el problema ético y de la educación ética y moral. Todo lo que se haga desde el mundo emocional y social son herramientas que, ¿no es cierto?, potencian o desarrollan el soporte primario de lo que es cualquier programa pro paz, antiviolencia y por lo tanto anti-bullying y anti cualquier tipo de violencia, como puede ser la tortura, el asesinato, los abortos, el abuso familiar y lo que ustedes quieran. Por lo tanto, las 7 láminas que yo voy a mostrar son solo una reflexión veloz de este tema que está puesto ahí, que habla del acoso escolar, la violencia, la educación moral y ética. Las preguntas que uno debiera hacerse, especialmente como sociedad, porque no es un problema de los colegios, es la sociedad y la cultura de hoy día, donde es una peste la violencia, ¿no es cierto?, que destruye. Basta ver lo que está pasando en Estados Unidos en relación a Obama y Siria. En la Primera Guerra Mundial gasearon con sarín, ¿sí? Y murió la gente inocente. Uno puede registrar en la historia cuando ha sido en Rusia, en Chechenia, gasearon, ¿no es cierto?, en un teatro a los que habían secuestrado a las personas y murieron secuestradores y personas y no les importó. Ahora en Siria vuelven a hacer eso, una secta japonesa gaseó en el metro, a pesar de que está prohibido desde la Primera Guerra Mundial y desde los protocolos usar gases neurotóxicos. ¿Y a alguien le importó? ¿Y alguien dijo algo? Algunos han intentado decir algo. ¿Y a quién le corresponde hacer justicia? Esas son las preguntas. Esas son las verdaderas preguntas cuando uno trata un problema como el bullying, que siempre es violencia. Y lo vamos a ver en los próximos 3 meses en nuestro país, antes de las elecciones, porque está puesto en juego las visiones morales y éticas. Y eso es lo que se tiene que educar. Las preguntas son, entonces, ¿es aceptable que en la escuela, en la propia clase, la mayoría acose a uno de los compañeros sin que nadie lo ayude y lo defienda? ¿Hay que seguir al líder cuando manda a pegar, robar o violentar al otro y violentar sus derechos como persona y su dignidad? ¿Es correcto mentir para salir del paso? La solución más fácil. No, no lo vi, no sé nada. Y hasta me puedo poner, ¿no es cierto?, al servicio del que acosa. Hay que dejar de lado a los que fracasan y juntarse solo con los exitosos. Ese es un problema de la cultura nuestra. Hay gente radical que ha dicho que ese es un problema de lo que ellos llaman el capitalismo tecno-nihilista, donde solo se maximiza el éxito y los fracasados, o lo que se llaman los residuos, que se queden ahí y que perezcan. Total, son menos poderosos que los que ostentan todo tipo de poder. ¿Es correcto la admiración por los poderosos y despreciar a los débiles y los que son distintos? Una persona me dijo que el problema del bullying era un ajuste de poder nomás. Me lo dijo uno de 15 años. De poder y de orden que se va produciendo en la medida que el niño se desarrolla. Tony Judt, que fue un historiador, sociólogo extraordinario inglés, dijo que uno de los problemas de la sociedad de hoy es la admiración de los poderosos y el desprecio de los más débiles. Que se jodan, ¿ya? Y que sucumban. ¿Por qué? Por ser más débiles. Lo dijo Tony Judt. Ustedes como gente culta, que lee todos los días en la mañana y reflexiona, y los colegios le dejan tiempo para la reflexión crítica, habrán leído, ¿no es cierto?, los libros de Tony Judt, y especialmente uno que se llama Todo va mal. Extraordinario. Acaba de salir otro sobre la historia completa, prácticamente. ¿La educación moral y ética solo es un problema de las emociones y habilidades sociales? Es una pregunta. Si tiene que ver drásticamente, o la respuesta está en la neuroética, hoy día está de moda. Todo es cerebro, todo es neurología, todos son neurotransmisores, o sea, todo es la materia. ¿Ya? Y uno cree que va a encontrar todas las respuestas, y el borde sobre la ética es lo que se llama hoy día la neuroética. Todo se explica en relación al sistema límbico, que es el emocional, y sus sistemas controles, que están en la corteza prefrontal. Si falla eso, falla el comportamiento y el juicio ético. ¿Cierto? A medias. Porque el hombre, por suerte, no es puro cerebro, ni materia. Si no, estaríamos jodidos para siempre.
con la cárcel de la materia. ¿Cuál es la cárcel de la materia? La entropía, el desorden, un cerrito que se llama RIP. ¿Ya? Jodidos para siempre. Entonces, la pregunta para los colegios: ¿se debe educar las emociones, sentimientos y juicios? Más bien una afirmación: y el sentido moral. No es solo un problema emocional y de habilidades sociales, es la educación ética y moral que, obviamente, ¿cuándo se inicia? En la casa, en el núcleo familiar. Ahí aprende el niño de la bondad, de la caridad, de ayudar al que sufre. El colegio toma eso y lo reeduca o no lo educa, o lo deseduca. Lo que cualquier persona debe saber abordar son las cuestiones sobre la verdad y la mentira. Gran tema. Podríamos discutirla de manera infinita. Miren la primera: ¿qué es verdad y qué es mentira? Eso es algo que hoy día la sociedad se cuestiona, ¿ya? Y que debe ser capaz uno de reflexionar con los alumnos. La justicia y la injusticia, ¿qué es justo y qué es injusto? Acaban de ver en nuestro país lo que pasó, ¿no es cierto?, con el general Cheire. Injusto y justo, éticamente correcto o incorrecto. Ustedes van a decir: ¿y qué tiene que ver? Cuando uno enseña de ética y moral, tiene que reflexionar sobre los hechos reales y no sobre abstracciones, como pueden ser estas, que son filosóficas y sociales y quizás antropológicas. Sobre la justicia y la injusticia, la solidaridad y la indiferencia en la vida cotidiana. Las emociones morales, es cierto, las emociones morales que son, hoy día la propuesta es que el ser humano nace y desarrolla en los primeros 4 años emociones morales. Es una gramática moral que viene adentro, en lucha contra ciertas tendencias a la violencia, ¿no es cierto?, que están asociadas a un circuito que se llama placer-recompensa, que es el placer por observar el daño y la destrucción del otro, por ejemplo. Bueno, eso debe educarse, reeducarse o no educarse y dejarse de lado. Central, la reflexión crítica. ¿Cuál es el problema hoy día? El problema hoy día es el opio del pueblo. ¿Saben quién dijo eso, no? Carlitos. Pero Carlitos se equivocó, porque Carlitos dijo: la religión es el opio del pueblo. ¿Cuál es el opio del pueblo hoy día? El opio, la televisión y los reality. Las imágenes y las emociones. Solo eso, sin la reflexión crítica. Y el Che Guevara, lo repetí en mis charlas, yo no soy partidario de la violencia, porque esto es antiviolencia, pro paz. Dijo: pueblo que no lee y escribe es fácilmente engañado. Hoy día, pueblo que solo se deja guiar por las emociones y las imágenes es muy fácilmente engañado. ¿Y quién es la reina de eso? La televisión. La televisión. ¿Ya? Que construye realidades destructoras de base. Ustedes van a decir: ¿y este habla contra la televisión? Yo trabajé 10 años. Trabajé en Martes 13, hice las teleseries del 13, muchas. Sí, yo co-guionista, así que lo conozco por dentro. He estado en la generación de programas como Martes 13. ¿Ya? Miren esto. Esta es la tercera, me quedan 4. El instinto moral es una facultad moral, una capacidad producto de la evolución que posee toda mente humana y que de manera inconsciente y automática genera juicios sobre lo que está bien y lo que está mal. Por suerte, y a mí me parece serio poner la cita, Hauser. El señor Hauser dijo: esta es la gramática moral. Uno nace evolutivamente, la tiene instalada, porque ha sido la clave de la supervivencia. Ana María habló y se refirió a algo de eso, porque o si no, no tenemos opción como especie. ¿Ya? Pero hay gente que esto lo ha puesto y reducido al extremo. Todos los autores del gen egoísta. ¿Conocen quién fue el que escribió eso? Dawkins. El gen egoísta dijo que la evolución del ser humano está dirigida solo a la supervivencia de los genes más poderosos, ¿ya? Bueno, y dijo: los impulsos biológicos evolutivos nos impulsan a favorecer emocionalmente a los cercanos y rechazar a los lejanos. Porque él se preguntó, entonces, en la evolución, ¿qué rol tiene la compasión y la bondad? Poco, dijo. Porque si uno explora evolutivamente, ¿qué hace una especie, un grupo, cuando ve que viene un extraño? Piensa que puede ser un depredador. ¿Y qué hace? Se defiende o ataca. Por lo tanto, si uno registra evolutivamente, nuestra tendencia es el rechazo al extraño y dañar al extraño por un lado biológico.
Si el ser humano solo fuera su historia, millones de años, evolutiva biológica, no tendría lo que se llama el altruismo, la bondad y la caridad, que solo son propias del ser humano. ¿Sí? El altruismo, ¿qué significa el verdadero? No obtengo nada y está asociado a la ética del sacrificio. Cuando una mamá dice, yo me sacrifico por mi hijo y dejo de lado mi vida afectiva, todo, solo para que él se desarrolle y pueda ser feliz, eso se llama la ética del sacrificio. Ustedes podrán decir, ¿y qué obtuvo ella? Sentido y satisfacción por ver la felicidad de su hijo. Porque su hijo va a poder buscar la felicidad. El altruismo solo es el verdadero del ser humano. Y eso se educa. La cuarta, está el problema entonces en el cerebro. Acordarse que el ser humano además tiene un área que se llama sutil, la mente, el alma y el espíritu. Y por el otro lado el cerebro, el cuerpo y la materia. Si solo es cerebro, cuerpo y materia, la cruz RIP. Lo único que nos hace escapar de explorar lo trascendente está en el otro lado. No es el fundamento cerebral, sino las bases cerebrales. Y esto es para que no se equivoque la gente que hoy día busca respuesta y cree que todo está en el cerebro. Eso no es cierto, no es cierto. Cerebral es lo que permite el desarrollo y la educación que nos lleva a sentirnos obligados por las normas morales, de captar valores que llamamos morales, buscando lo absoluto, eso lo agregué yo, y le voy a explicar por qué, de tener emociones y sentimientos morales y de desarrollar virtudes, disposiciones del carácter para alcanzar el bien moral. Si el problema al final es una sola cosa, la búsqueda del bien, discernir el bien y el mal y hacer cosas que estén destinadas al bien común, al bien del otro, al bien personal. ¿Sí? ¿Por qué le puse entre paréntesis buscando lo absoluto? Cuando uno educa en lo moral, si todo es relativo, hay gente que dice lo que has desmontado la modernidad es la deconstrucción y construcción de lo absoluto. Es decir, no hay pisos. ¿Qué sucede cuando los fundamentalistas islámicos apedrean a una mujer infiel? ¿Están haciendo el bien o el mal? Porque se los dicta su religión, sus costumbres. ¿Será bueno o será malo? Ellos dicen, es mi costumbre y es mi religión. ¿Con qué derecho juzgo una religión, una cultura y una costumbre? Eso es lo que está en jaque hoy día, en general, en el mundo. ¿Con qué derecho? Solo puedo emitir una visión o una propuesta moral si digo que hay algo anterior a las culturas, a las religiones, y que es el valor absoluto del ser humano y mi imposibilidad de hacerle daño bajo ningún tipo de violencia. Y puedo acercarme a ese fundamentalista y decir, entiendo tu religión y tu cultura, pero no lo justifico porque estás dañando a otro ser humano y ese es el piso inviolable. Eso se llaman los fundamentos. Si no queda ningún fundamento, bueno, alguien lo dijo mejor que yo, todo es posible, desde Nietzsche para adelante. Entonces, las propuestas, una, que a mí me parece fundamental, lo que se llama la ética de la acogida en la indiferencia, en la diferencia, eso de Levinas. La propuesta es, mientras más distinto eres, más distinto. ¿Sí? Más desconocido, el prójimo, el pobre, el otro, el que no tiene mis mismas características culturales, más te amo y más responsable soy de ti. Esa es la ética de la acogida y de la responsabilidad en la diferencia. Y eso se educa y se enseña y se practica. Sí, no voy a hablar de Levinas, requiere mucho tiempo. Lo segundo, la segunda frase de Levinas, esa la sacó de Dostoyevsky, que todavía leerán, supongo. No, lo sacaron por fome y latoso a los rusos de los programas. Todos somos responsables de todos, ante todos, pero yo primero que todos. ¿Qué significa eso? Si le hacen bullying como a ella en un colegio, ¿quiénes son responsables? Desde el director al portero. No, yo nada que ver, no supe. Por lo que no dijiste, por lo que pudiste decir, porque nunca te preocupaste. ¿Sí? ¿Y quién es el primer responsable? ¿El vecino? No, yo. O sea, es la ética del cuestionamiento personal. El otro siempre es más importante que yo, por definición primaria. Y siempre me hago responsable del otro primero, antes que el otro se haga responsable de mí. Esa es una ética radical. Ya se supone que el filósofo del siglo XXI de la ética, ¿no es cierto?, hoy día.
¿ya? Era judío, lituano, francés. Segundo, luchar contra el individualismo y el humanismo de la indiferencia. Y aquí Adela Cortina, que también conocerán ustedes, ¿no es cierto?, española, que escribe sobre ética, sobre la educación moral, cívica, altera algo que dice que fomenta el individualismo, que es el precepto ético primario, que es lo que uno enseña al niño chico. No hagas daño al otro, a las mujeres no se les toca, ¿y cuál es el tercero? Nunca le hagas al otro lo que no te gustaría que te hiciera nada. Pero eso es individualismo extraordinario. Ella gira y dice, nunca hagas a los extraños lo que no quisieras que le hicieran a los tuyos, entonces ya no soy yo, no, sino que los míos, con los cuales tengo vínculos y relaciones, porque son tan dignos y vulnerables como aquellos que te son cercanos. Tremendo. Giró sobre un problema que hoy día es la causa, ¿no es cierto?, destructora de todo lo que es la mutación ética. Primero yo, y el otro yo. Listo. Tercero, educar para la paz. Cuando uno educa para la paz, tiene que tener gente, héroes, líderes. Y yo educo sobre Cristo, Gandhi, Mandela, Buda, Santa Teresa de Calcuta, Padre Hurtado, lo que yo quiera, de acuerdo a mi proyecto educativo, mi ideología, siempre voy a encontrar a alguien que dice yo prefiero la paz y genero cambios sin violencia. Extraordinario. Y la última, ¿cuál es la tarea entonces que engloba todo y es lo que yo creo? Al final los educadores y las comunidades de educadores son profesores y maestros de humanidad. Lo que están enseñando es el sentido del humano, ¿ya? Cosa que se hace en el núcleo familiar, pero que se refuerza o no en los colegios junto con la sociedad y la cultura. ¿Y qué es lo que es esto? Tuve que citar a algunos que han pensado y pensaron bastante más que yo, ¿ya? Y son reconocidos, como Heidegger, que dice, ¿qué es esto? Es el esfuerzo para que el hombre se torne libre para su humanidad y encuentre en ella su dignidad. Libertad y dignidad. Pero es el esfuerzo para que uno, en el desarrollo, el niño y el adolescente, ¿no es cierto?, desarrolle en plenitud lo que nos hace humanos. Y por lo tanto, y aquí lo junté con otra cita, de Steiner, extraordinario. Si a alguien hay que leer hoy día, a George, porque es alemán, Steiner, como se pronuncia, ¿ya? Y sea respetuoso con lo divino, dice, con la naturaleza, con los demás seres humanos, con su propia dignidad. Y le agregué otra vez, van a decir, hizo trampa, ¿no? En la búsqueda del absoluto. Es que yo creo que al final nos debatimos entre dos tiranías y dictaduras. La dictadura del capitalismo tecno-nihilista, ¿no es cierto?, que destruye, tiene que ponerle ese apellido, tecno-nihilista, que desecha al otro y solo funciona, ¿no es cierto?, privilegiando lo que es eficiente, y los que no caben ahí, como los niños con déficit atencional, con trastorno de aprendizaje, se jodieron, y por el otro lado, con lo que se ha llamado la dictadura del relativismo, que significa que no hay nada absoluto, ningún fundamento. Y yo creo que no existe ética, finalmente, ni moral, que le dé sentido radical a la vida del hombre, si no está asociada a esta nostalgia por lo absoluto y descubrir, ojalá, la verdad que se asemeje o se relacione con algo que yo puedo llamar el fundamento primero y quizá el fundamento final. Muy bien, muchas gracias.